Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta mesa redonda que nos pilla casi a las horas de los cócteles, pero bueno, gracias, por tanto, gracias por estar aquí, ¿no? Tenemos aquí a 3 representantes. Sabéis que la mesa que vamos a hablar sobre comercialización. Tenemos a representantes, editores, evidentemente, y representantes de diferentes asociaciones, ¿no? Por tanto, no solamente saben su opinión personal, sino que tienen idea de la opinión de los otros, ¿no? Que es siempre muy interesante recoger estas opiniones. Nosotros estuvimos en una mesa redonda, en las 4 personas que estamos aquí, en el mes de julio, en Donostia, con motivo de un Galeguska. Los editores en lenguas minorizadas tenemos unos encuentros sectoriales cada 2 años aproximadamente, con el cual hablamos un poco de perspectivas y lo que nos une, ¿no? Que básicamente, independientemente de la escala, tenemos problemas muy similares, ¿no? O sea, unos a menor escala, otros a menos, ¿no? Por tanto, son reuniones muy interesantes y tuvimos precisamente nosotros 4 una mesa redonda, pero hablábamos más bien de edición, no de comercialización, ¿no? Yo creo que en general a las personas que tienen un poco el perfil de editor, lo de la comercialización le interesa mucho, pero le gusta poco, ¿no? Hablar, ¿no? Entonces, nosotros en aquel momento hablábamos de edición. Por tanto, esta mesa seguramente podríamos considerarlo, digamos, como el siguiente paso, ¿no? El siguiente paso, que es el de la comercialización. Tenemos la edición, nosotros decidimos, imprimimos y después ya viene el tema de la comercialización. Concretamente, claro, nosotros estamos hablando de lenguas minorizadas y, por tanto, la edición también es minorizada, ¿no? En el sentido de que, claro, las cifras españolas son muchísimo más grandes en venta, en producción, evidentemente, y también en venta, ¿no? Porque significa alrededor de un 3,6%, una cosa así, ¿no? Respecto a todo el total, ¿no? Lo que pasa es que ahora no importaría que fueran minorías si esas minorías fueran grandes, ¿no? Es decir, que tampoco nadie piensa que el sector del libro tiene que ser una cosa espectacular, ¿no? Pero si las minorías que tenemos fueran minorías amplias, pues nosotros estaríamos muy tranquilos, porque todo el mundo no tiene que estar leyendo y comprando libros, eso evidentemente, ¿no? Por tanto, tenemos realidades que seguramente a la hora de comunicarnos veréis que son bastante parecidas y, por tanto, pues bueno, podríamos empezar, ¿no? Hablando pues desde vuestra experiencia, ¿no? ¿Cómo describiríais el estado actual, ¿no? De la comercialización de vuestros libros en diferentes territorios, ¿no? Si quieres, empezamos con Julen. Sí. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, nosotros en la asociación vivimos la actualidad de la comercialización pues con preocupación, la verdad. Sí que el 2024 fue un año positivo, sí, pero si cogemos los últimos 5 años, la evolución de las ventas ha sido negativa y ya acumulamos una pérdida de ventas pues considerable, ¿no? Entonces, la situación digamos que es de preocupación. Y bueno, pues ahí se cruzan bastantes factores. Por una parte está el factor sociolingüístico en nuestro caso, que tiene pues su influencia en este tema, pero no solo, ¿no? También creemos y hablamos en la asociación muchas veces de que bueno, tenemos un gran problema de visibilidad de nuestra oferta y bueno, en ese sentido pues trabajamos en proyectos para poder intentar mejorarlo, ¿no? Y como dato curioso, como dato que nos ahonda más en esa preocupación, pues justo este año ha publicado el Observatorio Vasco de la Cultura un informe sobre los hábitos de consumo de cultura y demás, donde trabajan o analizan varios indicadores en donde dicen que el hábito lector ha mejorado, ¿no? O sea, ha crecido, sobre todo en las generaciones más jóvenes, cosa que no se refleja, que es una muy buena noticia, pero no se refleja en la venta de libros en euskera. Entonces, bueno, pues eso ahonda más en nuestra preocupación, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos con optimismo y con ganas de hacer cosas y
seguir promoviendo el libro en euskera. ¿Sí? Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo soy el presidente de la Asociación de Editores en Lengua Catalana y la verdad debo decir que en los últimos años ha habido una progresión positiva desde un punto de vista de la facturación. Decir que actualmente, y por poner un poco de contexto, aproximadamente redondeando, 3 de cada 10 libros que se compran en Cataluña son en catalán. Ha habido un ligero incremento. La facturación del libro en catalán subió el último año un 5%. Por tanto, la verdad es que debo decir que en los últimos años ha habido una progresión positiva. También, evidentemente, ha correlacionado a una mejor visibilidad del libro en catalán. Siempre va a haber una dificultad, una competencia, luego hablaremos un poco entre el catalán y el castellano, luego podríamos hablar también quizá donde vemos mayores diferencias o distancias podrían ser en las grandes cuentas, donde es más complicado o donde la batalla entre el catalán y el castellano la gana con diferencia el castellano, pero en términos generales, dentro de lo que es, digo porque luego hablaremos más en profundidad, en visibilidad y en comercialización, el libro en catalán ha subido en facturación, tiene mayor visibilidad. Luego hay 2 momentos muy importantes de visibilidad también y comercialización del libro en catalán, como es la Setmana del Llibre en Català, que ahora lo recordábamos, que son 10 días muy importantes para el sector del libro en catalán, por todo, por lo que suponen desde un punto de vista de facturación, por lo que suponen desde un punto de vista de visibilización, de difusión, de prensa y de sacar músculo un poco, mostrar músculo un poco de lo que es el sector editorial en catalán desde un punto de vista de la producción, de la oferta y de la diversidad. Nuestro mayor problema son, lo apuntaba también ahora Julen, son lectores, necesitamos lectores. Y eso es un poco en lo que en Cataluña, sobre todo ahora, y con un plan nacional del libro y la lectura que ya comentaremos, es donde mayor incidencia creemos que se tiene que hacer. Ahora la progresión, y volviendo un poco al origen de la pregunta, es buena en facturación y visibilidad en comercialización. Podríamos entrar en detalle en las grandes cuentas, podríamos entrar en detalle en esa mayor visibilidad si está proporcionada entre las grandes, pequeñas, medianas editoriales, que no, pero digamos que en términos generales es positiva. Por el momento es eso. Bueno, pues buenos días, yo soy Miguel Tobal, presidente de la Asociación Galega de Editoras. Voy me paso al lado del vasco. En Galicia la situación, hablando en términos médicos, es grave pero estable. Es decir, estamos mal, no muy mal, pero no mejoramos las cosas como son. Los datos, de hecho, no voy a entrar en datos concretos, después si queréis lo comentamos, pero los datos de 2024 reflejan un descenso de ventas, casi importante ya. Los datos no están publicados todavía, sabemos que la Xunta tiene un estudio muy reciente que no nos ha pasado todavía, aunque lo hemos pedido, no lo tenemos, pero sabemos que nosotros durante los últimos años, los últimos 6 años, hemos anunciado siempre unas ventas de un 8% aproximadamente de libro galego. Cuando digo libro galego es libro editado en lengua gallega, es decir, de cada 100 libros que se compran por impulso en librerías, 8, pensábamos, nuestros datos decían que 8, 7 y pico eran en lengua gallega. Los datos de este estudio están en un 5,7, es decir, el descenso es obvio, evidentemente eso supone también un descenso de facturación y se dan circunstancias curiosas como que efectivamente los hábitos lectores van a más. Los estudios dicen que efectivamente hay un porcentaje ligeramente más alto de lectores en Galicia. ¿Qué ocurre? Que son muy habitualmente y mayoritariamente lectores en lengua castellana. Es decir, aumenta el índice lector, pero no aumenta el índice de lectores en lengua gallega. Eso, evidentemente, hay razones sociolingüísticas, hay razones políticas, también hay razones comerciales. Bueno, podemos ir hablándolo después a lo largo del coloquio si queréis. Así que, bueno, en realidad hay un momento, nos pasa exactamente igual que a los catalanes, hay un momento de visibilidad importante, que es el Día de las Letras Galegas, 17 de mayo, pero ese momento de visibilidad tiene también sus dificultades. El 17 de mayo, que se conmemora, se conmemora cada año un autor fallecido un mínimo de 10 años antes, aumentan las ventas, pero aumentan las ventas sobre todo escolares. ¿Por qué? Porque es un día festivo en Galicia.
desde hace muchos años. Es decir, las librerías no abren, aunque pueden abrir, pero ese es otro tema para posteriores debates. Claro. Bueno, yo, por lo que respecta al tema del País Valencià, que está el valencià, pero bueno, sabe que es la lengua catalana que se habla en el País Valencià, ¿no? Pues la situación es bastante parecida pues, a Miguel y a Julen, ¿no? Se diferencia bastante de lo que sería lo de Illa, porque es cierto que también las editoriales valencianas tienen cierta dificultad para entrar a comercializar sus libros en Cataluña, ¿no? Que es paradójico, ¿no? Porque en teoría en teoría no, es la misma lengua, pero evidentemente con una variante, ¿no? Y nosotros históricamente siempre hemos tenido muchos problemas para la introducción y desde luego es recíproco, o sea, en Cataluña también les pasa un poco lo mismo, excepto grandes empresas, porque claro, la ventaja que tienen los catalanes es que tienen editoriales inmensamente grandes y evidentemente pues libros de 62, libros de editoriales, digamos, potentes, entran en el mercado valenciano con cierta tranquilidad, ¿no? Pero bueno, la situación sociolingüística es complicada porque nosotros tenemos también el hándicap interno de ir en contra de la lengua, ¿no? Muchas veces desde la propia política, ¿no? Con lo cual esto enturbia un poco más el sistema, ¿no? de la percepción de los lectores y lectoras como la conflictividad de la lengua y que por tanto no se transporta evidentemente en compra de libros, ¿no? Las estadísticas por lo que respecta a la lectura también han subido unos puntos, estamos así a niveles del resto del Estado, ¿no? Antes estábamos un poco por bajo, pero las ventas de los libros tampoco se reflejan excesivamente porque es verdad que el sector editorial valenciano ha tenido una dependencia enorme de las escuelas, ¿no? De la literatura infantil y juvenil, ¿no? Claro, estas características que están cambiando, porque ahora las escuelas son listas abiertas, no hay recomendaciones y tal, y se dispersa mucho la venta, ¿no? Y esto es un factor bastante importante como para que las cifras en el sector editorial valenciano vayan reculando, ¿no? Claro, respecto, por ejemplo, a Cataluña, lo que es narrativa de adultos, en el País Valencià no se publica prácticamente nada, ¿no? Es decir, que entonces evidentemente, si tuviéramos un sistema comercial común, digamos, potente, las editoriales valencianas nos beneficiaríamos de los libros editados en catalán en Cataluña, ¿no? No es lo mismo tener 20 novedades al año a tener 200 novedades al año, ¿no? Es decir, que estuviéramos en el mismo paquete, pero tenemos también problemas, digamos, de poca transmisión, ¿no? De una parte a otra, ¿no? Por tanto, la situación es preocupante, también depende de lo que tú necesites para que no sea preocupante en tu empresa, ¿no? Si estamos hablando de editoriales pequeñas, evidentemente tiene que haber una facturación mínima, pero no excesiva. Claro, si estamos hablando de un gran grupo editorial, evidentemente una bajada de ventas de un 2% es desastroso, es absolutamente desastroso, ¿no? Por tanto, la situación en el País Valencià yo la compararía también con la dificultad y el hándicap del tema de la lengua, ¿no? Y bueno, ahora podríamos un poco ya entrar un poco más en materia, ¿no? Por lo que respecta, por ejemplo, a obstáculos que veis, que encontráis, que podían o sea, podían ir cambiando, ¿no? Determinados obstáculos, ya hemos comentado la poca visibilidad, o sea, una serie de elementos que provocan ya independientemente de los temas sociolingüísticos, ¿no? de la población, si leen en diferentes lenguas o no, obstáculos, digamos, reales a la hora de comercializar, ¿no? Bien, yo, a ver, uno va a ser sí o sí siempre, por mucho que diga que el catalán en los últimos años, digamos, ha mejorado en visibilidad y difusión y demás, sigue siendo un problema, evidentemente. Siempre vamos a tener este planteamiento de cuando una novedad sale en catalán y castellano, desde un punto de vista de la comercialización, desde un punto de vista de los espacios y librerías, cuesta más.
en este sentido, ya no solo en la comercialización, sino también en la difusión. Ahora también estamos consiguiendo poco a poco cambiar esa dinámica de algunos medios de prensa que aun siendo catalanes y demás, priorizaban, por la razón que fuera, la edición en castellano por delante de la edición en catalán, incluso la televisión autonómica. Entonces era un poco como, oye, por favor, suficientemente complicado es como para que incluso los medios locales también. Entonces, creo que problemas que compartimos sí o sí, la visibilidad dentro de los espacios comerciales, de las librerías, el tema de la difusión de la prensa. Tú comentabas y apuntabas una cosa ahora, África, que es el tema, en nuestro caso, de los països catalans, digamos, ¿no? Que incluye el País Valencià, Cataluña, Baleares, Cataluña Nord y el Alguer, que sorprendentemente, y esa es una cuestión que nosotros mismos debemos recriminarnos o flagelarnos, porque realmente no hemos conseguido, siendo ya suficientemente complicado publicar en catalán, siendo suficientemente complicado vender en catalán, difundir en catalán, hay ese tema en los cuales los autores valencianos, grandes autores valencianos, les cuesta, digamos, llegar un poco o triunfar o vender más en Cataluña, y nos pasa un poco con los autores catalanes y mallorquines también, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que por ejemplo, desde la Institución de las Letras Catalanas en Cataluña se está trabajando desde un punto de vista de las letras compartidas, ¿no? Intentar conseguir que los autores que van publicando en catalán tengan este recorrido. Nosotros, desde la Setmana Llibre en Català, que es uno de estos dos eventos importantes en Cataluña, y Sant Jordi, que son de nuestra máxima visibilidad y facturación del libro en catalán, también uno de nuestros compromisos es justamente a la Setmana Llibre al territori, ¿no? Intentar replicar este modelo, esta feria, festival, que es la Setmana Llibre en català, donde se generan más de 300 actividades, intentarlo replicar en todo lo que serían los países catalans y, por tanto, todo el territorio, ¿no? Pero bueno, es complejo. Estas serían un poco las problemáticas que creo que compartimos. Bueno, nosotros, obstáculos, bueno, la principal es la visibilidad, ¿no? Voy a repetirme una y otra vez con el tema de la visibilidad. Y en ese sentido, en el País Vasco, por una parte, la visibilidad en tiendas, yo creo que no es un punto débil hoy en día. Y tenemos, barriendo para casa igual, a Elkar, que bueno, hace un trabajo específico con los libros en euskera para que tengan más presencia, que solo moviéndose por criterios de volumen de venta pues no serían realistas, ¿no? Entonces, en ese sentido no creo que sea un punto débil en este caso. Pero a la hora de llegar al consumidor o al lector y para que vayan a pedir nuestro libro a la tienda, ahí tenemos muchos problemas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, poca presencia en los medios, como comentaba un poco Ilia. Ahí nosotros tenemos un oasis mediático, comentabais antes la Semana del Libro y demás. Nosotros, el euskera tiene una feria referencial que es Durango, que suele ser en diciembre, que son 5 días o 4 o 5 días, que son como un oasis mediático donde todos los medios, tanto prensa como tele y demás, pues hablan de los libros en euskera y de la cultura en euskera, ¿no? Entonces, es un oasis, pero el resto del año pues casi desaparecemos. De hecho, este año la Universidad Pública del País Vasco ha publicado un informe donde dice que la prensa o los medios que trabajan en euskera y los que no, los bilingües o los que solo trabajan en castellano, presentan un paisaje cultural totalmente diferente, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, pues ahí tenemos un gran trabajo que hacer, ¿no? Y luego, pues eso, en cuanto a ferias y demás, pues tenemos a Durango, pero el resto del año no tenemos nada, ¿no? Entonces, para nosotros, nuestro nicho natural es el País Vasco, está claro. Pero sí que es verdad que el mercado editorial pues también procura internacionalizar su catálogo, ¿no? Y entonces sí que ahí pues nos encontramos con grandes obstáculos, sobre todo de recursos, ¿no? Ferias como Liber mismo, Frankfurt, Bolonia y demás, tener presencia en esas ferias para nosotros es algo casi impensable, no solo por el desembolso económico que presentan, sino que también necesitas recursos para trabajar la feria previamente para concertar reuniones, citas y demás, o posteriormente pues todo el trabajo posferia que tienes que hacer es impensable para nosotros, ¿no? O sea, no llegamos para nada. Y bueno, básicamente eso, o sea, el obstáculo diría pues la visibilidad y la falta de presencia en los medios, aparte de lo comentado.
Sí, nos repetiremos, así que voy a ser súper breve. Efectivamente, hay dos problemas que son fundamentales para nosotros. Uno es de visibilidad, por la presión de las novedades en lengua castellana, por una cuestión de volumen y de número de títulos. Estamos hablando de 80.000, 90.000 títulos en lengua castellana que llegan a las librerías todos los años y 1.000, 1.200, 1.400, un año muy bueno en lengua gallega, con lo cual la desproporción es tan evidente que ahí en eso mismo reside ya una dificultad. Entonces, hay un problema de visibilidad, hay un problema de promoción, hay un problema de recursos por parte de los editores gallegos. Todos somos pequeños editores. Las grandes editoras gallegas son pequeñas editoras en el Estado español y, por lo tanto, hay un problema de recursos evidente. Y hay un problema de percepción de la administración, es decir, cómo nos percibe el sector, cómo percibe la administración al sector. Y en ese sentido, pues eso es una montaña de trabajo como la de Sísifo, estamos permanentemente subiendo la montaña y bajándola año a año. Es decir, estamos discutiendo los mismos temas en bucle desde hace muchísimo tiempo, todos tenemos muy identificados los problemas, tenemos identificadas también parte de las soluciones y probablemente todas esas soluciones que tenemos identificadas en muchísimos casos están sin testar porque no se han puesto en práctica. Entonces, bueno, ahí estamos. Tampoco se trata de estar llorando todo el tiempo, pues le doy a África el micrófono. Bueno, la situación del País Valencià, pues por no ser repetitiva, pues es un poco también parecida. Poca visibilidad, poca presencia en librerías. Nosotros específicamente sí que intentamos, pues bueno, aprovechar, ¿no?, digamos, el tirón catalán en Cataluña, asistiendo, por ejemplo, a la Semana del Llibre en Catalá, que históricamente, y ratifico las palabras de Ilia, que el trato es magnífico, o sea, consideran que somos parte de países catalans, ¿no? Es decir, que no siempre es lo mismo y, por tanto, nosotros sí que hacemos un esfuerzo, incluso hacemos un día, que es un magazine de la literatura valenciana, entre comillas, entender el valenciano, en la Semana del Llibre, ¿no? Porque sí que pensamos que formamos parte de un ecosistema, ¿no?, que es el catalán, ¿no? Por tanto, participamos. Sí que hay determinados intentos en el País Valencià, sobre todo la Fundación FUI. La Fundación FUI es una fundación creada por la Asociación de Editoriales del País Valencià, hay bibliotecarios, o sea, respeta un poco la cadena del libro y sí que hacemos plazas del llibre, ¿no? Plazas del Llibre sería un poco el concepto de la Semana del Llibre en catalá, pero un fin de semana solamente. Principalmente se hace Valencia, Castellón y Alicante, con todo asuntos complicados por el medio, porque en Valencia primero era en un sitio, después queríamos ir a la Plaza del Ayuntamiento, después nos tiraron de allí, después no sé qué, pues bueno, no es en la misma situación que la de ellos, pero es un intento también de tener una librería durante 3 días que de todo bueno, entre comillas, todo lo que se publica en catalán en los últimos, digamos, en el último año, ¿no? Quiere decir que es un gran, hay muchísimos títulos, ¿no?, de todos los géneros y tal, y es una idea que en principio estaba acotada a las grandes capitales, pero es verdad que hay muchas poblaciones que nos están pidiendo que repliquemos esto algún fin de semana, ¿no? Y de hecho ahora ya se está haciendo en Gandía, ya se ha hecho una en Morella. Lo que pasa es que, claro, eso necesita pues una infraestructura pues absolutamente brutal, ¿no? Porque, claro, hacer descargar no sé cuántos, yo ahora no me acuerdo los títulos que hay, pero muchísimos, claro, para 3 o 4 días pues tiene un poco de dificultad, ¿no? Nosotros, por otra parte, también tenemos la Feria del Libro de Valencia, pero es cierto que la Feria del Libro de Valencia no se acota a la lengua, sino que es más generalista, sobre todo más generalista en castellano y por tanto las editoriales participan en la medida de que producen mucho para la Feria del Libro, ¿no?, de Valencia, y bueno, y tienen presencia porque tienen muchas presentaciones y tal. Por tanto, los problemas son un poco los mismos. Y ahora sí, aparte de eso, también me gustaría preguntaros un poco por el tema de la distribución, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la distribución en vuestros territorios? Porque
es fundamental también la parte de la distribución que llega a las librerías. Claro, cuando llega a las librerías también hay otro tema, ¿no? Que quieran los libros o no los quieran, ¿no? Pero yo creo que la distribución es importante, ¿no? Me parece. Pues si queréis, empiezo yo. Bueno, en Galicia no hay un grave problema de distribución, realmente ese es un problema que está resuelto y está bien resuelto. Hay, por supuesto, muchas distribuidoras, pero sobre todo hay dos distribuidoras principales que trabajan con un amplísimo volumen de libro galego y que trabajan con rapidez y eficacia. El problema no está en la distribución, el problema está en cuando el libro llega a las librerías. Ahí ese es el momento en que claro, pues es decir, de distribución estamos magníficamente, no hay problema. Tenemos distribuidores donde elegir, podemos seleccionar los que más nos convengan, podemos incluso trabajar con varios, como muchos hacemos, y no hay ese problema. Es decir, es perfectamente viable que un librero pide a la distribuidora esté en 24 horas en esa librería, sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que en las librerías no hay fondo, que hay librerías que no quieren tener libro galego, que quieren tener una cantidad muy pequeña de libro galego o solamente las novedades más importantes, más destacadas de las 2, 3 principales editoras que seguramente muchos tendréis en mente. El problema no está exactamente en la distribución, sino en el paso del distribuidor al librero. Y después hay otro problema en Galicia, que es que hay muchas librerías, es un país con una población muy dispersa, como sabéis, con núcleos de población muy pequeños, donde en todos lados, casi todos los pueblos de más de 2.000 habitantes o 3.000 tienen un sitio que vende libros, pero no es exactamente una librería como ya os imagináis. Entonces, bueno, esa es otra de las dificultades añadidas. No, yo muy rápido. El tema de la distribución, la verdad es que también me sumo a rescatar algo positivo de todo esto. No, yo en mi caso concreto trabajo con UDL, trabaja estupendamente. En Cataluña también está Punchas, que trabaja muy bien. No, los libros pueden llegar a las librerías. En ese sentido funciona bien. Pues poco que añadir. Tal y como he dicho antes, pues nosotros trabajamos con Elcar y Elcar hace un trabajo específico para que tengamos la mayor presencia posible en las tiendas y, bueno, en ese sentido, pues no es un punto débil para la comercialización para nada, ¿no? La situación en el País Valencià es cierto que ahora desde hace unos años hay dos distribuidoras que han aterrizado, digamos, allí, ¿no? Con lo cual la situación también mejora, porque estaba la gran, que es GEA, ¿no? Que después de lo de la Dana también ha quedado bastante perjudicada, porque claro, ese es otro tema, ¿no? Que sí que también hay distribuidoras más pequeñas que han ido desapareciendo, ojo, porque antes habían distribuidoras pequeñitas en Valencia que las personas se han jubilado y no han tenido digamos, han hecho ventas, ¿no? A otras grandes, ¿no? Y por tanto el tema de la distribución, yo por ejemplo que estoy en GEA y tengo exclusividad en GEA, ¿no? Bueno, pues yo creo que podría mejorar en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, en digitalización, ¿sabes? O sea, los pedidos a lo mejor pues tardan un poco y tal, pero también evidentemente está el problema de la librería, o sea, eso está claro que cuando las librerías no tienen fondo tampoco y cuando llega el fondo, pues a lo mejor no lo quieren porque dicen esto no lo voy a vender, ¿no? Que decir que siempre, o sea, el tema de la relación entre editoriales y librerías siempre ha estado un poco complicado, ¿no? Pues es una cosa complicada y yo creo que extendible a todos los territorios del Estado español, o sea que bueno, después si queréis ahora podríamos empezar a hablar un poco. Sí que es cierto que hay determinadas ayudas, pues sobre todo a la producción, a determinadas acciones, pero ¿creéis necesario que hubieran ayudas determinadas para la comercialización, ¿no? Para el siguiente paso, ¿no? No para editar, sino, bueno, sin quitarlas de la edición, ojo, porque claro, nos faltaba que ahora nos la quitaran, no estoy reclamando que nos la quitan, no vamos a dar ideas. Digo para completar, ¿no? A lo mejor sería el paso siguiente, que sería para comercialización. Es cierto, nosotros en el País Valencià sí que hubo un proyecto, y no sé si existen las ayudas ahora, que son directamente relacionadas con las librerías, ¿no? Y las librerías les dan un dinero para que organicen determinados actos en actos, digamos, culturales, ¿no?
A mí personalmente no me han llamado nunca de ninguna librería para que haga ningún acto. Yo desconozco si mis compañeros y compañeras tal, pero tengo entendido que habían muchas ayudas que quedaban muy desiertas, ¿sabes? Porque la gente no las utilizaba, ¿no? Igual se ha acostumbrado también a que los editoriales hagan actos en sus librerías sin cobrar nada, ¿no? Por las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿creéis a lo mejor que con unas determinadas ayudas, ya hablo del sector editorial, no las librerías, a la comercialización podríamos conseguir y en qué línea iría? Sí, había... para mí hay dos cosas, en Cataluña por lo menos, que creo que hay que afrontar. Una, lo decía al principio, es la creación de lectores. No es ningún secreto, eso lo necesitamos todos. Y por eso desde hace 2 años se aprobó un Plan Nacional del Libro y la Lectura que incluyó de forma poco habitual, y aunque debería ser obvia, que es al Departamento de Educación y de Cultura, y hay un plan que tienen que trabajar las escuelas, la educación, las bibliotecas escolares, etcétera, etcétera, para ganar lectores. Para mí esa es una de las claves, porque podemos recibir ayudas a la producción, a la comercialización, pero si nos faltan lectores, al final seguiremos siendo un problema grave. Por tanto, para mí, de fondo o sobrevolando todo, la creación de lectores, y en ese caso en Cataluña sí que hay este plan en el cual se está trabajando. También se ha hecho un pacto por la lengua, que eso también ayuda, digamos, va más, digamos, al uso más amplio de la lengua a nivel funcionariado y demás, pero digamos no deja de ser una cosa positiva para que el catalán se mantenga en los diferentes estratos sociales y en los diferentes ámbitos laborales y culturales. Entonces, en Cataluña se creó una ayuda hace 2 años, 2 o 3 años, que se llama de promoción y marketing, que en este caso tiene una dotación de 300.000 euros y que básicamente ayuda a las editoriales catalanas, o las editoriales catalanas que contraten publicidad ya sea en las revistas de la Central, de la FNAC, los catálogos de Navidad de Casa del Libro o cualquier tipo de publicidad que hagan las librerías. Si contratas espacios dentro de las librerías, ya sea una mesa, pues un tiempo quincenal, una mesa especial con tus libros, todo eso lo pagas, lo adelantas y luego hay una ayuda, como decía, que se llama de promoción y marketing, en el cual, pues, la verdad es que puedes llegar a recibir hasta el 50%, si no es un poquito más, sobre esa inversión. Bueno, es lo que decimos, publicamos en vasco, en gallego, en catalán. Las instituciones tendrían que tener claro que eso es necesario. Ahora, tiene que haber un objetivo y tiene que haber unas ganas de mantener un idioma, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, ese es el gran tema. En este caso, por suerte, ahora gozamos de una serie de partidos que han ido gobernando que lo tienen muy claro. Entonces, cuando el catalán se le complica competir contra el castellano, bueno, pues vamos a dar estas ayudas para que el catalán o el editor catalán, que obviamente por razones obvias de público potencial va a vender menos, pues tenga esa capacidad de contratar también publicidad, tele, radio, revistas y espacios en las librerías. Bueno, esa ayuda ha ido muy bien. De hecho, hay una idea de ampliarla si en algún momento conseguimos tener presupuestos y alcanzamos ese 2% en cultura, que es que también incluso se pueda aumentar esa ayuda atrayendo autores y pagando traductores. Es decir, cuando tú traes un autor, cuando tú lo publicas en catalán y lo traes y lo llevas a una televisión, hostia, el traductor simultáneo te puede costar un pastón, aparte de la noche de hotel y demás. Bueno, pues esta ayuda se está empleando también para que podamos incluir eso. Entonces, la verdad es que está muy bien. Otras cosas que hay, tú ahora apuntabas una cosa, África, sobre las ayudas a librerías. Bueno, en este caso, las librerías también reciben una ayuda que es la modernización. Puntúa más cuanto más libro en catalán tengas. Entonces, pues eso también es una cosa que sí, que vale mucho la pena. Entonces, evidentemente, también se hacen campañas de promoción de la lectura. Dentro de este plan nacional que os decía, el libro de lectura, pues hay campañas de promoción. Y luego en la última, que también considero que es importante para cualquier lengua que quiera mantenerse, digamos, desde un punto de vista cultural, está la internacionalización. Lo apuntaba Julen antes, la verdad es que nosotros sí que la Generalitat
pone stands en Guadalajara, Frankfurt, Buenos Aires, a Liber, entonces pues eso facilita mucho que los editoriales puedan venir también y hacer su trabajo de venta de derechos. Y luego además está el Ramón Llull, que hace un trabajazo para... Bueno, el Ramón Llull, por ejemplo, da ayudas a la traducción del catalán a cualquier idioma de hasta casi entre 80 y 90%. Entonces eso facilita mucho, evidentemente, que un editor internacional se decida por contratar un libro originario en catalán si te pagan el 80-90%. Entonces eso también es una ayuda muy importante, aparte de que van a todas las ferias y van repartiendo juego y digamos, van informando de todo lo que se va publicando en catalán. Eso es lo que pasa. Yo apuntaría, miramos a Cataluña con envidia, la verdad, porque también tenemos... sí, sigue pasando. Yo ahí sí que apuntaría, bueno, sin quitar ayudas a la producción, que son fundamentales para nosotros para mantener la producción en euskera, sí que añadiría pues, ayudas a la promoción, que poco tenemos nosotros en ese sentido. Y pues temas de marketing y promoción pues son fundamentales también. Pero sí que ahí creo que no solo la administración debe ayudarnos poniendo recursos, sino que también creo que ahí nosotros por lo menos tenemos mucho camino por hacer en el mundo digital, ¿sí? Para llegar a las nuevas generaciones, pues TikTok y demás. Y no tenemos ni masa ni recursos necesarios para hacer frente a las lenguas dominantes, ¿no? Se necesita mucha masa y muchos recursos para poder sacar la manita en ese entorno, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de las ayudas que nos puedan dar, crear estrategias comunes para que, bueno, no atomicemos nuestra fuerza y seamos capaces de, bueno, dentro de una estrategia común, cada editorial haga acciones, pero dentro de una estrategia común, ¿no? Y no hay competidores en ese sentido. Cualquier editorial que trabaje en euskera que tenga un éxito en este sentido, pues es bienvenido, porque ayudará a captar nuevos lectores y demás, ¿no? Entonces, aparte de los recursos, yo creo que esa visión o esta estrategia común es indispensable para tener éxito o tener algún rédito positivo, sí. Bueno, en el caso gallego, tengo aquí un montón de notas tomadas ahora mismo y esto va a ser muy difícil de ordenar, porque además me pasa como a Rajoy, que es, como sabéis, es paisano, que no entiende su letra. Pues a mí me pasa lo mismo, acabo de tomar notas y ahora no sé qué he puesto. Bueno, en resumen, en Galicia no hay ayudas a la comercialización, es el resumen básico. Sí hay algunos acuerdos, administración-libreros, en la organización de algunos actos culturales en librerías, por un lado, y en la colaboración con las ferias del libro que organiza la propia Federación Gallega de Libreros. En Galicia hay un sistema de ferias, hay más de uno, pero hay uno que depende directamente de la Federación Galega de Librerías, que creo que organizan, hablo de memoria, pero como unas 13 ferias aproximadamente, de las cuales hay una muy importante que funciona muy bien, que es la de A Coruña, en pleno mes de agosto, con la ciudad llena de turistas, y otras más pequeñas en ciudades y en villas. Ahí hay una ayuda directa de la Xunta de Galicia a la propia organización de la feria, que depende exclusivamente de los libreros, y ahí tenemos entre todo el sector nuestros más y nuestros menos, y no entraré en detalles, que no es el momento. Otro tipo de ayudas a la comercialización directamente al sector editorial no existen. Tenemos ahora mismo constituida una mesa de trabajo desde hace 6 meses entre la Administración y la Asociación Galega de Editores. Es cierto que partimos de una larga tradición de desconfianza mutua, entonces, bueno, está siendo no difícil, pero entramos mucho en bucle. Quiero decir, discutimos muchas veces lo mismo en reuniones consecutivas y, por lo tanto, bueno, todos entendemos que hay voluntad de colaboración, pero de momento no está plasmada en nada concreto. A nivel internacional, aunque esto era un poco más de comercio interior, tampoco tenemos un gran acuerdo con nuestra administración pública. De hecho, en Liber, el stand de la Asociación Galega de Editores está sufragado por la Asociación Galega de Editores con colaboraciones externas de la propia Federación, de Cedro, de la Fundación de Arnoia en concreto, de la Fundación Xistral, que nos echa una mano, pero ahí no hay ni un euro de dinero público,
Y no iremos a Frankfurt igual, porque vamos dentro del stand de la Federación Española, pero similar. Quiero decir, hubo un momento hace años de acuerdo, pero no avanzábamos hasta que llegó un momento y decimos, pues si no, para no avanzar, pues ya vamos solos, que no pasa nada. Y de momento ahí seguimos. Esperamos que la Xunta nos haga una propuesta cara a 2026 para las ferias internacionales. Ha habido una reunión en marzo en la que nos pidieron una propuesta, la pasamos muy rápidamente, yo creo que a los 15 días de que nos la pidieron, y de momento no tenemos respuesta para el 2026. Y bajando de nuevo descendiendo al comercio interior, a lo que tiene que ver exclusivamente con el mercado interior de Galicia, nosotros creemos que hacen falta ayudas a las librerías, las pedimos nosotros como editores. Hacen falta ayudas a las librerías, hay que ayudar a los libreros a convencerse de que tiene que haber libro gallego en las mesas de novedades, de que tiene que haber libro gallego en los escaparates y de que tiene que haber un mínimo de fondo, que no todo puede ser pedir que te lo traigan al día siguiente. Es decir, tiene que haber una oferta, por mínima que sea, para que un lector que va a una librería a echar un vistazo pueda ver qué es lo que estamos haciendo los editores gallegos. Y en eso estamos. Tenemos también desde este año una mesa de trabajo conjunta, administración, libreros y editores, y bueno, va todo muy lento, va todo lento. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir también un poco acabando y si queréis condensamos a lo mejor con una medida, ¿no? O sea, ¿qué medida crees que sería urgente, sea de tipo tecnológico? Yo creo que Julen ya ha dicho que a lo mejor ayudas a la tecnología, ¿no? Para digitalizar o para hacer determinadas cosas que son necesarias porque el público lo pide, ¿no? Pero requieren bastante. Por tanto, si queréis, cada uno me decís una y ya acabamos. Si en Galicia tuviésemos que... Bueno, en Galicia, ya hablo yo por la asociación, que no debería, pero bueno, porque esto no está tratado. Pero sí, yo creo que si tuviésemos que pedir una medida inmediata que fuese de coste casi cero y de muy rápida implementación, sería el acceso de los editores y de las novedades que editamos a los medios públicos de comunicación. Con eso tendríamos ganado muchísimo. Bueno, yo... Y ahora mismo no se me ocurre... No, joder, paso la palabra. No, a ver, lo que pido, lo que buscamos siempre es el poder competir con el castellano, básicamente. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que se están haciendo algunas cosas, pero creo que hay que hacer más, creo que hay que insistir más en las librerías para premiar el hecho de tener más el catalán, pero evidentemente eso tiene que ir acompañado de un consumo, de una demanda. Entonces, bueno, básicamente ser competitivo con el castellano. Entonces creo que medidas como la promoción, marketing o priorizar o premiar librerías para que tengan más contenido en catalán, bueno, son de las medidas que creo que hay que mantener y aumentar. Pues en nuestro caso yo diría, no es una medida igual muy fácil, pero yo creo que se hacen muchas cosas, pero está muy departamentalizado todo, ¿no? Y son departamentos estancos, y me refiero sobre todo a la administración, ¿no? El Departamento de Educación por una parte está haciendo cosas para el fomento de la lectura, el Departamento de Cultura otras, pero no hay transversalidad. Y yo creo que somos tan pequeños que tanto tenemos que ir la administración y el sector codo con codo, o sea, tenemos que trabajar en proyectos comunes y en estrategias comunes y de una manera mucho más transversal y ver lo que hace cada uno e intentar pues trabajarlo de una manera más compartida y dentro de una estrategia común. Porque se hacen muchas cosas, pero bueno, muchas veces el Departamento de Cultura, por ejemplo, no sabe lo que está haciendo el de Educación y viceversa, o no sabe lo que está haciendo el sector, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un poco trabajarlo de una manera más holística, incluyendo a todo el sector, si se puede. Bueno, me he acordado de una cosa. No, a ver, que unas cuestiones que estamos trabajando, bueno, evidentemente, a veces me siento un poco mal, pero sí, estamos en un momento, digamos, como sector, que evidentemente hay diferencias. Nosotros lo hicimos con el cómic, y antes en la mesa anterior iba del cómic,
a reforzar ciertos géneros que acercan la lectura a los jóvenes, ¿no? O que hay esos segmentos que, ya sea por la tipología del libro, por los costes y demás, pero que coinciden, que son con los libros, que hay una franja de edad determinada, sobre todo que se consume más. Entonces, en su momento pudimos conseguir una ayuda para el cómic en catalán, y eso creo que refuerza el idioma, refuerza a los lectores y amplía los lectores. Y bueno, eso es un poco también lo que estamos, buscar esos géneros en los que el castellano tiene una dominación absoluta, por razones que ya hemos comentado, e intentar que pueda competir el catalán también en ese sentido. Yo como para el País Valenciano soy ambiciosa, me quedo con las 3. Muchas gracias. Si hay alguien en el público que quiere decir alguna cosa o hacer una pregunta o lo que sea. Mira. Para hacer una preguntita y agotar estos últimos minutos. No, me ha parecido muy interesante, la verdad es que he aprendido mucho y la verdad es que también es curioso toda esta diferenciación entre los distintos territorios y los distintos idiomas. Habéis tocado un poco de... A ver, entiendo que la limitación, por una parte también, es en cuanto a la demanda, es decir, en cuanto a la población de cada una de las zonas, más allá de la diáspora gallega por el mundo, que igual hasta se puede explotar. Pero no habéis hablado de la parte, y hay esa limitación en cuanto a número de ejemplares que se pueden vender, porque la población hablante es la que es. Y, por supuesto, hay mucho por hacer con educación y demás, que lo habéis descrito. Me interesa esa parte de derechos. No sé si ese ámbito lo habéis tocado en alguna ocasión. Sé que África en la asociación en su momento lo exploraron, incluso entre vosotros mismos o con otras lenguas o con otros países o zonas similares. Si es un camino posible a recorrer, vinculado al tema de internacionalización, o si lo habéis explorado y ahí tampoco hay mucho margen de maniobra. Bueno, en el caso de Galicia, en el caso de la compra y la venta de derechos, hay muchas editoras gallegas que están comprando derechos de otros idiomas para editar en gallego. En el caso inverso, es decir, editoras que vendan derechos en gallego para otros idiomas, es muy inferior. Existe, pero es muy inferior. Hay alguna editora multilingüe, alguna editora muy grande, muy importante, que está editando sus propios títulos en otros idiomas, y hay también algunas ventas que son menores, a nivel de cifras y tal, son menores. Y ahí entramos en la pelea constante con la administración. En Galicia no tenemos un instituto, no tenemos un observatorio del libro, no tenemos un Ramón Llull, que está pedido por nosotros desde hace muchísimos años. Es lo que nosotros llamaríamos Instituto Rosalía de Castro, por poner un ejemplo. Pero bueno, quiero decir que es un nombre que ya se ha barajado. Hubo un momento, lo que pasa que es retrotraerse mucho, hay un momento en la administración gallega, principios de los años 2000, en la que hay un gobierno proclive a estas cosas y todo esto se crea incluso una agencia gallega de industrias culturales, pero cambia el gobierno, no entrar en detalles, y todo esto, la Agencia Gallega de Industrias Culturales sigue existiendo, pero el libro está excluido de ella. La Agencia Gallega de Industrias Culturales es audiovisual, teatro y música. Los que editamos libros estamos fuera de... Con lo cual estamos fuera de acceso a medios técnicos, que esto parece una tontería, pero es muy importante. Cuando nosotros hablamos con la Consellería de Cultura, la Consellería de Cultura es una cosa etérea en el sentido de que no tiene funcionarios que sepan absolutamente nada de nuestro sector. No tiene ningún técnico que sepa de cómo funciona el mundo del libro. Entonces, claro, es muy difícil establecer una negociación, porque es que hablamos idiomas diferentes, claramente. Y eso, que no quiero dar pena ni nada, ¿eh? En el tema de la venta de derechos, evidentemente sabemos que los grandes grupos que tienen sus propios departamentos de derechos y demás, si no fuera porque en este caso concreto, sobre todo, hay una administración detrás, sería muy complicado realmente la venta de derechos. Pero sí, un poco como comentaba, claro, que la Generalitat ponga stands en Guadalajara, México, en Liver y demás, por aquí y por allá, ha ayudado mucho. Por ejemplo, yo insistí mucho en
en la Feria del Libro de Guadalajara. Ahora ya todo parece una obviedad, pero costó un poco. Ahora llevamos 10 años y se ha más que duplicado el número de editoriales que fueron en su momento, los que van ahora y demás. Entonces, todas las ferias que en Bolonia, Guadalajara y demás, lo digo no lo digo porque ha funcionado y porque creo que casi si nos oyeran el resto de administraciones, si tú pones realmente una inversión, si tú pones una logística, si tú pones unas facilidades, hay contenido que se puede exportar, por supuesto. Entonces, por lo menos en Cataluña ha ido pasando y año tras año han ido incrementando el número de editoriales que han pedido ir. Entonces, oye, sabes que vas a un lugar que al final tú también tienes que hacer una inversión, que son inversiones importantes para editoriales que publicamos en catalán, pero bueno, sabes, llegas allá, tienes un espacio, se trabaja y luego hay ese acompañamiento que decía también del Ramon Llull, que es muy importante, ¿no? Al final, el Ramon Llull, si yo vendo alguno de mis contenidos en catalán, lo vendo a otro idioma, al editor polaco, alemán o inglés, le puedo decir, hay una ayuda del Ramon Llull que te va a financiar el 80-90%. Me he encontrado con situaciones que los editoriales internacionales prefieren comprarme los derechos a mí, que lo he publicado en catalán, que lo ha publicado en castellano. Entonces, y entre otras cosas porque pedir ayudas al Ministerio de Cultura, según lo describen, es la cosa más posible del mundo. Entonces, en este sentido sí, hay una administración detrás que te ayuda y que te acompaña en este sentido y el éxito ha sido que poco a poco las editoriales hemos ido respondiendo, hemos ido acompañando y ha ido funcionando, ha ido incrementando. Bueno, un segundo solo para alabar a Cataluña. Tengo que hacerlo. Hay una cosa, una anécdota personal que es, yo creo que es ilustrativa. A mí solamente una vez me llamaron de un sitio para ofrecerme dinero por una obra que yo ya había comprado y ya había pagado. Y fue del Ramon Llull. Fueron unos señores que me llamaron y me dijeron, sabemos que usted ha comprado los derechos de esta obra en catalán. Y yo, pues sí. Pues por favor pida una subvención, que es que nunca nos piden nada de Galicia, se la vamos a dar. O sea, flipé y me la dieron, claro, flipé. Nosotros también somos mucho más compradores que vendedores. Sí que es verdad que se me ha olvidado antes que Chepare, por ejemplo, sí que nos da ayudas, tanto a la asociación como a los editores, para ir a ferias, incluso ayudas a la traducción. Y este año justo han sacado, no me acuerdo el nombre, pero han sacado una ayuda para editoriales francófonas que traduzcan al francés un libro de euskera, ¿no? Y lo hemos intentado, nosotros sí que lo hemos movido en nuestro catálogo por ahí, por editoriales francófonas, pero tampoco es, o sea, exige trabajo. O sea, aparte de esas ayudas que están súper bien y toda la presencia en ferias y demás, si no lo trabajas como editorial, si no lo defiendes, si no eres capaz de, pues complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese sentido Chepare en el País Vasco sí que pues nos da ayudas y tiene proyectos interesantes. Pero creo que tenemos mucho que hacer ahí, mucho que ganar. A ver, por la mención que hacía José Manuel, ¿no? Nosotros, desde luego, de la Generalitat Valenciana también tenemos lo que son los stands institucionales, ¿no? No tenemos convenio, no sé por qué, si hemos insistido mucho. Ellos se hacen cargo de la gestión y tal, con lo cual te puede entrar un mal allí, porque claro, los funcionarios tampoco saben lo que es muy bien el sector del libro, ¿no? Y sobre todo porque la administración no paga por adelantado, ¿no? Y solamente en las ferias los alemanes, si no has pagado, no te dejan descargar ni una pieza, ¿no? Pero sí tenemos unas ayudas y después sí que tenemos lo que son bolsas de viaje, que están restringidas, a lo mejor creo que es al hotel y al viaje concretamente. Ahora, esa feria pasada y últimamente casi todas las han rechazado porque pedían geolocalización. O sea, y dices, ya, pero es que yo estoy en una feria y no se me ocurre. Ahora todo el mundo va con el geolocalizador. O sea, cuando estás en la feria tienes que geolocalizarte para que no te den el dinero por no ir a algún sitio. En serio, en serio. Era una cosa bastante alucinante. A ver, como si eso fuera tan difícil, porque si tú vienes a pasearte a la feria de Bolonia, vas un día, te haces la geolocalización y te pasas todo el día por ahí. Pero bueno, eso son tonterías que existen allí, ¿no? Y también existen unas ayudas a la traducción que empezaron con el anterior gobierno. La verdad es que eran un poquillo complicadas de gestionar, en el sentido que dices, hombre, pues estará muy bien la traducción,
pero claro, no ganaron, ninguna editorial valenciana les dieron, casi todas eran catalanas las que les dieron las ayudas a la traducción, ¿no? Porque pedían que no sé qué, que el marketing, que, bueno, una serie de cosas que no conocer la realidad del país es lo que hay, ¿no? Quiere decir que tú tienes que saber cómo es tu sector, ¿no? Y la Asociación de Editoriales es cierto que desde hace unos años creó un departamento de internacionalización, ¿no? Con la idea de que el dinero no viniera de, digamos, de la comunidad autónoma, sino que viniera de Europa, ¿no? Yo personalmente estoy convencida de que este es un camino que el asociacionismo tiene que recorrer, eso yo lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo que el dinero para todas estas cosas de movilidad, internacionalización, traducciones, reuniones y tal, ha de salir de los fondos europeos, porque nadie va a costear un programa de estas características en las diferentes comunidades, porque siempre estamos dependiendo. Ahora Ilia, cuando hablaba, también decía, porque nosotros tenemos un gobierno que lo entiende, ¿no? Ya, pero es que el gobierno que lo entiende puede ir cambiando, ¿no? Como nos pasa que a Miguel y a mí, ¿no? Es decir, que puede cambiar, ¿no? Entonces, los proyectos europeos son importantes. Yo soy una fan incondicional. En ese sentido, nosotros intentamos crear un consorcio no solamente con países europeos, sino con gente del Estado español, entre ellos la asociación de Julen, ¿no? Que es, digamos, un paso para recoger a todas estas personas que, como nosotros, tienen una serie de dificultades que no pueden costearse determinadas acciones. Y esta era la idea, ¿no? Yo creo que se ha de perfeccionar muchas cosas, ha de continuar, pero lo que decía Ilia antes tiene mucha razón. O sea, si tú desde una asociación luchas por tener determinadas cosas de ferias y tal, pues a partir de ahí la gente se va enrollando, ¿no? De ir, ¿no? Porque uno le dice a otra, pues a mí me ha ido bien, a mí no sé qué. Entonces, eso al final es crear cultura editorial, ¿no? Digamos, ¿no? Y la cultura editorial propicia determinadas cosas, ¿no? Y entonces hay que ir un poco sumando, ¿no? Yo creo que todas estas, una gran parte de todas estas cosas pueden salir de estos contextos. Evidentemente, porque también las asociaciones les da, digamos, una proyección, ¿no? Proyección pública, ¿no? O sea, que es evidente que tienes proyección pública. Los proyectos europeos cada vez están peor, desde luego. Peor en el sentido de que se presenta más gente y cada vez es bastante más difícil, ¿no? Pero yo creo que por ahí irá el futuro, una parte del futuro del asociacionismo va por ahí, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, me quedo con las 3 cosas de estos señores y muchas gracias y nos vamos a comer.